Él es todo para mí y soy feliz, pues vive en mí. Ya no puedo yo dejar su santo nombre de alabar y por la eternidad. Bien, mis amigos, mis hermanos, estamos ya preparados para dar inicio al estudio de esta noche de la Carta a los Hebreos, capítulo 10, pero no sin antes, hermanos, hacer el repaso correspondiente a la lección de hoy, repaso que hacemos constantemente porque somos oidores olvidadizos. Necesitamos recordar que en cada una de las clases lo he dicho, la Carta a los Hebreos es una carta de exhortación, una carta de ánimo para estos cristianos que estaban teniendo dificultad para mantenerse fieles al Señor en el cristianismo. Nosotros hemos resumido nuestro estudio de la carta a los Hebreos, lo hemos resumido en una palabra por capítulo, una palabra que nos ayuda a recordar de qué trata ese capítulo. En el capítulo 1, la palabra clave fue guía. En el capítulo 2, la palabra clave en la cual estuvimos meditando fue acerca de esta palabra paz, cómo Jesús es nuestra paz o hace la paz, hace posible la paz entre nosotros y Dios. En el capítulo 3 vimos que la perseverancia, es importante en la vida del cristiano y es importante porque en el capítulo 4 la palabra dice que nos espera un reposo en Cristo Jesús. Sabemos que ese reposo es el cielo. Así que si usted puede o quiere recordar descanso, cielo, reposo, son palabras que nos ayudan a recordar esto. En el capítulo 5 consideramos el tema de la importancia de la oración y cómo el escritor dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de gracia, para recibir socorro y auxilio en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque Jesús está ahora mismo sentado a la derecha del Padre. En el capítulo 6 nosotros tuvimos dos lecciones. En el capítulo 6 estuvimos hablando o resumiendo el capítulo 6 bajo la palabra crecimiento. El crecimiento del cristiano es importante. Es importante que crezcamos en conocimiento, es importante que crezcamos en amor, en fe, en confianza, en esperanza, en cada uno de sus atributos, para poder, poder enseñar a otros. Creo que el punto del escritor en ese capítulo fue que debemos avanzar a la perfección, dejando los rudimentos, los primeros rudimentos, que ya debemos ser maestros, que debemos dejar de ser niños. Todas estas frases las habló el escritor en el capítulo, al final del capítulo 5, principios del capítulo 6. Pues bien, en el capítulo 7 estuvimos hablando acerca de la seguridad que nosotros tenemos como cristianos. El hecho de estar en Cristo Jesús nos da seguridad. En el capítulo 8, si usted recuerda bien, hermanos, estuvimos hablando también acerca de la comunión que tenemos con el Padre Celestial. Una vez más, todo esto que vamos mencionando, la seguridad, la comunión, todo esto es posible porque Cristo Jesús está ahora mismo sentado a la diestra del Padre, está ministrando en favor nuestro como sumo sacerdote. Es por eso que tenemos esa posibilidad de accesar al trono de gracia. No por nuestra propia cuenta o nuestra propia capacidad, sino por lo que Cristo ha hecho y continúa haciendo por nosotros. En el capítulo 9, la semana pasada, estuvimos hablando acerca de el capítulo donde más se nos menciona la palabra sangre, ¿no? En el capítulo 9. Y esa sangre es la que nos da perdón. En la antigüedad, para los hombres y mujeres que vivieron en el Antiguo Testamento, ellos debían presentar sacrificio de animales y se debía derramar la sangre de animales, pero esa sangre no daba completa perfección, no daba completo perdón, no podía perdonar perfectamente a nadie.
Pero ahora nosotros vemos que la sangre de Jesús ha sido derramada una vez y para siempre, dice el capítulo 9. Su sacrificio fue una vez y para siempre. No fue sangre de animales, fue la sangre inocente del Hijo de Dios, y esa es la que nos da esa posibilidad de gozar el perdón de Dios por las faltas que nosotros hemos cometido. Muy bien, hermanos y amigos, este es prácticamente el resumen de esta semana. En el capítulo 10 vamos a estar encapsulando nuestro estudio o resumiéndolo bajo la palabra que usted tiene en la presentación en este momento, y es la palabra garantía. Hoy vamos a estar avanzando un poco rápido porque necesitamos cubrir estos 39 versículos de el capítulo 10. Por cierto, vamos a estar resumiéndolo en dos secciones. En un momento voy a mencionar cuáles, pero en dos secciones vamos a dividir estos 39 versículos. Pero antes, a manera de introducción, quisiera preguntarle, ¿realmente se siente usted perdonado de parte de Dios? ¿Siente usted que Dios lo ha perdonado? Interesante pregunta. Sea que usted sea un creyente o un no creyente, porque me dirijo a ustedes, hermanos, también en esta noche que han obedecido el Evangelio. ¿Será que sentimos que somos salvos o en algún momento de nuestra vida nosotros dudamos de nuestra salvación? Realmente desconfiamos de que Dios nos haya perdonado. Fíjese que si no hemos hecho, esto es importante, si nosotros no hemos hecho lo que Dios nos pide hacer para obtener la salvación, será muy difícil, hermanos y amigos, contestar a estas preguntas con seguridad, con certeza. Hay muchas enseñanzas hoy en día en el mundo religioso donde se nos ofrecen distintas vías para llegar a la salvación. Sin embargo, la palabra de Dios es la que tiene la última palabra, y Dios nos pide, a pesar de que la salvación es por gracia, Dios nos pide hacer cosas para poder obtener la salvación. Y eso es innegable. El libro de Proverbios, capítulo 14, versículo 12, dice que hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Es decir, algunos en esta vida se sienten perdonados, creen que han sido perdonados por Dios, pero no lo son. Otros, sin embargo, puede ser que no nos sintamos perdonados o que no se sientan perdonados, pero la palabra dice que sí hemos sido perdonados, porque si hemos obedecido lo que Dios nos manda en su palabra, la Biblia dice que somos salvos. Entonces, estos pensamientos es para que los vayamos poniendo en nuestra mente, porque el capítulo de hoy, el capítulo 10, habla acerca de esa garantía. Yo podría decir seguridad, pero ya lo hemos puesto en el capítulo 7, perdón. Vamos a decir que este capítulo 10 habla de esa garantía, de esa seguridad, de esa certeza que nosotros tenemos de haber sido perdonados. ¿Por qué? Una vez más, por el sacrificio y la sangre de Jesús. Si usted tiene ya abierta su Biblia en el capítulo 10, versículo 22, quiero que lea conmigo a manera de introducción. En el versículo 22 dice él: acerquémonos con corazón sincero. Note la expresión, en plena, no dudando, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. ¿Cómo debemos acercarnos a Dios? Dice con plena. No hay lugar para dudas, no hay lugar para titubear, para dudar, para desconfiar. No, con plena certidumbre podemos acercarnos al Señor. Muy bien, hermanos. Espero que en esta noche que usted me está escuchando vaya tomando nota de esto, porque si usted no tiene esta confianza, si usted no tiene esta seguridad, esta garantía, si usted no está seguro
de esta garantía. Necesitamos trabajar en ella. Fíjese que Romanos capítulo 8 dice, ahora pues, dice Pablo, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Vea la confianza y la obediencia. ¿Cómo se está en Cristo? Si usted cree o considera que está en Cristo, ¿cuál es su condición delante de Dios? Según lo que Pablo dice, los que estamos en Cristo somos salvos. No hay ninguna condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. Y la pregunta obviamente es, ¿cómo se está en Cristo Jesús? Gálatas capítulo 3, versículos 26 y 27, dice que la única forma en la que podemos entrar en Cristo, es a través del bautismo. Pablo se lo dijo diferente a los hermanos de Corinto. Pablo le dijo a los hermanos de Corinto que los que están en Cristo son también miembros de la iglesia del Señor. ¿Y cómo es que llegamos a ser miembros de la iglesia del Señor? Una vez más, solamente a través del bautismo. Hay una intrínseca, una relación que usted no puede desligar de la salvación y la iglesia. No se puede ser salvo estando fuera de la iglesia. No se puede estar en Cristo si no hemos dado el paso del bautismo. Estos son pensamientos que son fáciles de entender, hermanos, pero estar en Cristo, estar en su iglesia y haber obedecido el mandamiento del bautismo nos da la garantía de que recibiremos las promesas de Dios. Como ya lo anuncié, en esta noche vamos a dividir el capítulo 10 en dos líneas de pensamiento. En primer lugar, vamos a estar hablando de nuestra confianza, de nuestra garantía. Y en segundo lugar, ya en la parte final del capítulo, vamos a estar hablando acerca de nuestra obediencia. Porque sí, hay que decirlo confiadamente. En Cristo nosotros tenemos seguridad, en Cristo tenemos comunión, tenemos garantías, tenemos promesas. Pero, siempre hay un pero, mis hermanos y amigos. Dios demanda de nosotros obediencia. Así como un padre requiere o demanda obediencia de sus hijos, nuestro Padre Celestial, un Padre perfecto, también demanda de nosotros, sus hijos, obediencia para poder darnos el premio de la vida eterna. No lo digo yo, mis hermanos, lo dice el texto en el cual hoy vamos a meditar. Así que, sin más demora, vamos a la primera sección. Hablemos de esa confianza. Ya hemos leído que debemos acercarnos con plena certidumbre. Pero si usted comienza leyendo, hermanos, el capítulo 10, vamos a comenzar a leer esta primera sección. En el capítulo 10, versículo 1 al 4, dice: ¿por qué la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan? De otra manera cesarían de ofrecerse pues los que tributan este culto, porque limpios una vez no tendrían ya más conciencia del pecado. Verso 3. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Estas son frases, hermanos y amigos, que usted necesita ir subrayando en su Biblia. Estos primeros 4 versículos del capítulo 10 nos hablan acerca de la incapacidad. Usted lo tiene en la presentación, la incapacidad del Antiguo Testamento. Hay 3 cosas negativas. Hay 3 cosas que el Antiguo Testamento no podía dar. Y vamos a mencionarlas de una sola vez. El Antiguo Testamento
no daba perfección. Dice que estas sombra, usa esta palabra, ¿no? La palabra sombra, algo que está oscuro, esta sombra, estas prácticas de la ley, eso eran sombras de cosas que vendrían, cosas mejores. Dice que el Antiguo Testamento no era la imagen misma de las cosas y que este Antiguo Testamento con sus prácticas no puede hacer perfectos a los que se acercan. Al final del versículo 1. Esta palabra perfectos significa completos, porque perfecto no significa sin pecado, sino alguien que es completo, preparado enteramente para toda buena obra. Esto no lo podía dar el Antiguo Testamento, no podía dar perfección, tampoco podía dar purificación. Dice el versículo 2, usa la palabra limpios. Una vez no tendrían más conciencia del pecado. El Antiguo Testamento con sus prácticas no podían dar purificación. Y en tercer lugar, no había remisión. No podría haber remisión de pecados. En el capítulo 9, verso 22 dice, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Estas tres cosas negativas se nos mencionan acerca del Antiguo Testamento. Sin embargo, ahora el escritor va a hacer un contraste con lo que ofrece el Antiguo Testamento y con la bendición o la gran garantía que nosotros tenemos ahora en Cristo Jesús. Vea, antes de que Jesús viniera, entonces, esto es lo que necesitamos entender, antes de que Jesús viniera no había perfección, no había purificación y no había remisión. Verso 5 hace ahora el contraste, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Lo que el escritor menciona acá simplemente es una cuota o una citación del Salmo capítulo 40, versículos 6 al 8, para recordarnos precisamente que Jesús, ya esto fue una profecía, ¿no? Una profecía mesiánica para decirnos que Jesús vendría a eliminar el Antiguo Testamento para establecer el Nuevo Testamento. Una de las razones por las cuales Jesús vino a la tierra fue para cumplir todo lo que estaba escrito en la ley. Era la única forma de que la ley pudiera terminar, que fuera cumplida a la perfección. Y Cristo lo hizo. Cuando Cristo cumple la ley, Él mismo elimina la ley. Colosenses 2:14 dice que Él clavó en la cruz la ley de Moisés, con esos decretos que eran contra nosotros, que nos hacían una vez más imperfectos. No nos daba la ley perfección, purificación, remisión. Si usted lee con cuidado, note que esto que estoy afirmando no lo estoy sacando de mi mente, sino que lo encontramos en Hebreos 10, en el versículo 8 y versículo 9, se nos dice el cambio de ley. Dice, diciendo primero, vea lo primero que dice Dios, sacrificio, ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Note, hermanos, amigos, había 4 cosas que ya no le agradaban a Dios. Habla de ofrendas, sacrificios, holocaustos y expiaciones por el pecado. Ya no agradaban a Dios. Por eso es que en el verso 9 dice, diciendo luego, como esto ya no me agrada,
Dice luego, he aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Es claro, hermanos, que está hablando acerca de un cambio. Si usted y yo usamos la lógica, si está hablando del Antiguo Testamento, y ahora habla de la persona de Cristo Jesús, se nos habla de las prácticas del Antiguo Testamento y ahora lo que Cristo Jesús nos ofrece. Y luego al final del versículo 9 dice, quita lo primero. Lo primero se está refiriendo al Antiguo Testamento y se nos dice que hay que quitar lo primero para establecer esto último. Es decir, si usted pone sobre la mesa los sacrificios de la ley y el sacrificio de Jesús, ¿cuál es mejor? Si usted pone el Antiguo Testamento sobre la mesa con sus prácticas y pone el Nuevo Testamento con la obra redentora de Cristo Jesús, ¿qué es mejor? ¿Qué es lo que agrada a Dios? Si las prácticas del Antiguo Testamento no agradaban a Dios y Dios mismo dice que envió a su Hijo para que fuera ese sacrificio y que esto es lo que Él quiere, ¿por qué razón seguir practicando el Antiguo Testamento? Es el punto. Y usted y yo necesitamos recordar que estos cristianos, estos hebreos, estaban luchando por mantenerse fieles en el cristianismo. Ellos querían volver al judaísmo y sus antiguas prácticas. Y es importante que ellos entiendan este versículo. En el versículo 10 es claro de que solo el sacrificio de Jesús y por ese sacrificio nada más es que nosotros ahora somos santificados. En el versículo 9 dice, vine para hacer tu voluntad. ¿Cuál es esa voluntad? Verso 10, en esa voluntad somos santificados, en la voluntad de Dios. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios fue que su Hijo muriera en la cruz. La voluntad de Dios fue cargar todos los pecados del mundo en su Hijo inocente. Por ese sacrificio, dice, somos nosotros santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Hermanos, estos son ese tipo de versículos de los cuales nosotros no necesitamos gran inteligencia. Nosotros no necesitamos ir a un seminario de un año o pasar por una escuela bíblica 2, 3 años para entender estos versículos. Estos versículos son sencillos. Quien no comprenda estos versículos tan sencillos es porque no quiere, no porque no puede. Dios nos ha revelado una palabra fácil de entender. Claro está, hay versículos de la palabra de Dios en los cuales necesitamos poner un poco más de estudio, pero estos versículos de hoy son claros. Solo por el sacrificio de Jesús es que nosotros somos santificados. Muy bien, sigamos hablando acerca de nuestra confianza, porque si lo que hemos leído hasta ahora no nos da confianza, no nos da garantía, necesitamos fortalecer más el estudio de la palabra para que podamos atesorar esa garantía en nuestros corazones. Notemos el plan de Dios con la venida de su Hijo amado Jesús a esta tierra. Leamos versículos 11 al versículo 13. Dice, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahora está hablando de las prácticas del Antiguo Testamento. Pero, versículo 12, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, de todos los pecados del mundo, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí donde está en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Una vez más, Él hace una transición. Si no les ha quedado claro, les explica. Vea, estos sacerdotes todavía siguen ministrando, siguen ofreciendo sacrificios que, sinceramente, nunca podrán quitar los pecados. Pero el sacrificio de Cristo sí lo hizo.
Si usted tuviera hoy que escoger los sacrificios del Antiguo Testamento o el sacrificio de Jesús, ¿qué escogería usted? Note, Jesús nos perfeccionó. Espiritualmente somos completos, pero no solamente nos perfeccionó, sino que dice el texto que nos santificó. Nos santificó, es decir, nos apartó para una obra especial. Es lo que significa la palabra, perdón hermanos, la palabra santificación. Entonces, vaya tomando nota. En Jesús somos perfeccionados. En Jesús nosotros también somos santificados. No hay verdad en que solo cierto grupo de personas pueden ser declarados santos. No, la Biblia dice que todos los que obedecemos el plan de Dios, todos los que recurrimos a Jesús, somos santos. Y cuando hacemos esto, ahora entonces es que conocemos realmente la remisión. Recuerde que el Antiguo Testamento no podía ofrecer tres cosas y una de ellas era la remisión. Si usted lee ahora el versículo, vamos a ver, versículo 14 fue el que se nos olvidó leer, hermanos. Dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí encontramos los dos conceptos que acabo de mencionar en la parte de arriba, que Jesús nos perfeccionó y nos santificó. Ahora en el versículo 15 al versículo 18 encontramos el conocimiento de la remisión. Dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. En el versículo 17, específicamente, encontramos la palabra remisión, la palabra perdón, porque dice, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Por cierto, estos versículos 16 y 17 son una vez más una cita, en este caso del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 31 al 33. Lo que el versículo 17 nos menciona es que ahora podemos conocer la remisión, porque Dios dice, nunca más me acordaré de sus pecados, nunca más me acordaré de sus transgresiones. En otras palabras, las tres cosas que el Antiguo Testamento no podía dar, las encontramos en la persona de Cristo Jesús. Es decir, la perfección, la purificación y la remisión. Tres cosas que el Antiguo Testamento no daba, ni puede dar hoy, las encontramos en Cristo Jesús. Perfección, purificación y remisión. Muy bien, hermanos. Así que, como ya tenemos y ya conocemos la perfección, ya conocemos la purificación y también hemos experimentado la remisión, ve ahora la garantía y la seguridad que nosotros tenemos. Versículo 19 al versículo 22. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, usted ya pudo tomar nota, al menos en su mente. Note las bendiciones.
Note por qué debemos tener esa garantía. En el verso 19 habla de libertad. Sabemos, lo que hemos ido estudiando Hebreos, que al lugar santísimo solo podía entrar el sumo sacerdote. Pero ahora el verso 19 dice que nosotros, hermanos, tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por nuestro propio mérito? No. ¿Por nuestras propias obras? No. Por la sangre derramada de Jesucristo tenemos esa libertad. El lugar santísimo. Pero dice que esto es posible también por el camino que Cristo abrió a través del velo. Esto es su carne. Cuando Cristo muere en la cruz, da su cuerpo como un sacrificio y muere, el velo del templo se rasgó. Ya no hay tal división. Cuando Cristo nos ha perfeccionado y nos ha purificado, cuando Él nos redime, ya no hay división. Podemos tener acceso a Dios. Note, verso 21 finalmente dice que tenemos un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Sabemos que la casa de Dios es la iglesia y que tenemos ese sumo sacerdote en este momento sentado a la diestra abogando por nosotros. Como tenemos todas esas bendiciones, como tenemos cada una de esas maravillas, aquí es donde viene la seguridad. Verso 22, podemos acercarnos con plena certidumbre. Claro está, dice el texto, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Hermanos, en el Antiguo Testamento, antes de que el sumo sacerdote pudiera entrar en el lugar santísimo, había todo un ritual, que requería que él lavara su cuerpo, lavara sus ropas. Pues ahora nosotros, para poder entrar al lugar santísimo, debemos lavar nuestros cuerpos, debemos limpiar nuestras conciencias. Todos entendemos que esto solamente es posible a través del bautismo. ¿Cómo es que lavamos nuestros pecados? ¿Cómo es que purificamos nuestras almas? No es solo por la fe. La fe es parte esencial o la fe es algo que nos llevará ahí, pero lo que realmente nos limpia, lo que nos da una buena conciencia, es el bautismo, para poder entrar al lugar santísimo. ¿Ha usted dado ya ese paso? ¿Es usted bautizado? ¿Ha sido bautizado? Si no es así, aún está a tiempo y esperamos que esta lección le anime a tomar una decisión. Bien, hermanos, hemos terminado la primera sección, la primera parte, donde hemos hablado un poco acerca de nuestra confianza y por qué tenemos esa confianza. Así que en esta segunda parte vamos a hablar ahora acerca de nuestra obediencia, porque el escritor no solamente habla de nuestra confianza, sino también habla acerca de una parte que a nosotros nos corresponde y lo define con la palabra obediencia. Si bien es cierto, nuestra confianza puede ser resumida en la palabra perdón, ¿verdad? Nuestra parte, la parte que a nosotros nos corresponde, es la obediencia. En esta sección, para hacer un resumen, antes de pasar a la segunda sección, vamos a hacer un resumen. Hemos hablado en esta primera sección acerca de la garantía, pero si usted quiere verlo de otra forma, podemos encontrar la palabra perdón, como hemos sido perdonados, purificados, redimidos, santificados. La palabra perdón es descrita en esta sección como alguien que es limpiado. Es descrita la palabra perdón como no tener conciencia del pecado, no conocer más el pecado. La palabra perdón es descrita como quitar los pecados y lanzarlos lejos,
Nunca más me acordaré de ellos. Es lo que hace Dios. Ese es el verdadero perdón, el perdón bíblico. Pero dice que también el perdón es descrito como ser santificados. Somos santos y por tanto necesitamos vivir una vida santa. También el perdón es descrito como tener de nuevo una relación con Dios. Si usted no ha sido perdonado, usted no tiene una relación con Dios. Si usted no ha sido perdonado, usted no puede ser santo. Si usted no ha sido perdonado, no le han quitado sus pecados, usted no ha sido limpio. Es de ahí lo importante de dar ese paso importante de obediencia. Muy bien, hablemos ahora sí, hermanos, acerca de la obediencia, la parte que nos corresponde a nosotros. Ahora nosotros tenemos confianza para acercarnos al trono de gracia, pero necesitamos hacerlo con cuidado. El texto dice que debemos tener purificados los corazones de mala conciencia y lavar nuestros cuerpos. Era la muerte, hermanos, para un sumo sacerdote entrar al lugar santísimo y no estar preparado. Era la muerte para él. Igualmente nosotros necesitamos estar preparados para entrar al lugar santísimo. Necesitamos vivir una vida de obediencia para con aquel que nos ha redimido. Es prácticamente el punto principal de esta nueva sección. Note, versículo 23. Mantengamos firme. Vamos a leer aquí hasta el verso 25. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Mis hermanos, si no vivimos una vida de obediencia, vamos a perder nuestra confianza y haciéndolo perderemos la promesa. En un momento vamos a considerar estos versículos que pongo en la presentación, pero es interesante ver la transición que el escritor hace después de hablar de esa confianza. Ahora nos dice en el verso 23 que debemos mantenernos firmes y que debemos mantenernos sin fluctuar, es decir, sin cambiar. Alguien fluctuante es alguien que un día está con su nivel de fe a tope, otro día está a media máquina, otro día usted lo ve apagado. Es una persona con altos y bajos, y todos tenemos altos y bajos en la vida. Eso está claro para mí. Pero a pesar de ello, el escritor nos exhorta y nos dice, debemos mantenernos firmes, que nada nos aparte del camino. Debemos mantener constante la profesión, que es una palabra que significa confesión, de nuestra esperanza. Note, esta sección se va a enfocar en la esperanza que nosotros tenemos. Debemos mantenernos fieles al Señor que prometió el cielo para nosotros. Esa es nuestra esperanza. ¿Cómo es que hacemos esto? Parte esencial, hermanos, es considerarnos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Cómo es que logramos esto? Note que el mandamiento aquí es estimularnos. El mandamiento aquí es considerarnos unos a otros. Haciendo esto, nos estimulamos al amor y a las buenas obras. El mandamiento aquí directamente no es dejar de congregarnos. No. El mandamiento aquí es apoyarnos unos a otros, preocuparnos unos por otros. Pero ¿cómo es que logramos estimularnos? ¿Cómo es que logramos considerarnos y estimularnos al amor y a las buenas obras? ¿En qué momento hacemos eso? No dejando de congregarnos. Como algunos de estos hebreos ya tenían por costumbre.
sino que en lugar de dejar de congregarnos, tenemos que exhortarnos. Exhortarnos es animarnos, estimularnos. Dice, entre tanto o tanto más, cuando veis que aquel día se acerca. Una vez más, mis hermanos, el mandamiento aquí es, al menos en el entendimiento de este servidor, el mandamiento aquí no es dejar de congregarnos. Pero si dejamos de congregarnos, no vamos a cumplir el mandamiento, que el mandamiento es considerarnos unos a otros. Es casi inevitable. No hay otra explicación posible cuando usted analiza el resto del texto, y lo vamos a hacer en un momento. Es innegable obtener otra interpretación del texto, la cual pongo aquí. Si no vivimos en obediencia, si usted y yo, mis hermanos, que hemos obedecido al Señor, no vivimos en obediencia, vamos a perder nuestra confianza. Y haciéndolo, vamos a perder nuestra promesa. Sé que hay muchos hoy en día que consideran que la salvación no se puede perder. Este es un tema complejo, hermanos. Es un tema complejo porque ellos usan sus versículos y nosotros pues también usamos versículos de la palabra de Dios. Ambas partes estamos usando la palabra del Señor para tratar de armonizar este punto. ¿Se pierde o no se pierde la salvación? Hebreos capítulo 10 es magnífico para considerar este tema. Específicamente, si citamos versículos 35 y 36. Dice, no perdáis vuestra confianza, que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Vaya, hay que leer con cuidado. Parece que hay un orden progresivo en esto. ¿Se pierde o no la salvación? Bueno, a la luz de este texto, hay varias cosas que debemos decir. Antes de perder la salvación, lo primero que una persona pierde, lo primero que un cristiano pierde, es su confianza. Hay un peligro evidente en la vida del cristiano de perder su confianza. Cuando nosotros perdemos la confianza, que según el verso 35 tiene grande galardón, o sea, tiene un gran premio, nuestra confianza es llegar al cielo. Esa es la promesa. Por eso usted tiene que, este verso 35, ir y enlazarlo nuevamente con el versículo 23 que leímos hace un momento. Mantengámonos firmes, sin fluctuar. Mantengamos firme la confesión de nuestra esperanza. Porque si no nos mantenemos firmes, si estamos fluctuando en la vida cristiana, puede ser que perdamos la confianza. A ver si ordeno el pensamiento para aquellos que piensan que no se pierde la salvación. Bueno, la confianza sí se puede perder. Verso 35 dice, no la pierdan, no pierdan la confianza. ¿Y cuál es la confianza? Confianza habla acerca de la fe que nosotros tenemos. Por eso es que, vaya, me encanta este texto, porque ahora del versículo 30, vamos a ver, del versículo 35, salto al versículo 38. El justo por la fe vivirá. Somos salvos o seremos salvos por fe. Claro, el justo por la fe vivirá. Esa fe me dice que yo debo tener obras para poder alcanzar la salvación, porque la fe sin obras es muerta. Si los demonios creen y tiemblan, entonces ellos van a ser salvos porque tienen fe. No. La fe requiere obediencia, requiere obras. Pero si yo dejo de hacer obras, mi fe
se comienza a debilitar y puede ser que yo pierda mi fe, pierda mi confianza. Ve al verso 36 de nuevo. Porque nos es necesaria la paciencia. Para alcanzar la vida eterna necesitamos paciencia. Para que habiendo hecho, esta es la frase que a mí me impacta grandemente, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. ¿Quiénes obtienen la promesa? ¿Quiénes? Si usted lee el texto, son aquellos, únicamente aquellos, que hacen la voluntad de Dios. No dice los que hablan. Habiendo hecho, es que hay que hacer algo. Habiendo hecho la voluntad de Dios, entonces obtengamos la promesa. Ahora, en el contexto inmediato, Dios nos pide en su voluntad hacer algo. ¿Cuál es ese algo? Mantenernos firmes. ¿Cuál es ese algo? Considerarnos unos a otros, versículo 24. ¿Cuál es ese algo? Estimularnos al amor y estimularnos a las buenas obras. Alguien puede decir, no somos salvos por obras. Bueno, aquí dice que necesitamos hacer buenas obras, obras de fe, que Dios mismo nos pide hacer. Dios mismo nos pide hacer. Él nos está pidiendo que hagamos las obras. Nos está pidiendo obediencia. ¿Qué pasa si no somos obedientes? Algunos intentan seguir diciéndonos que vamos igualmente a ser salvos. ¿Cómo puede ser esto posible? ¿Cómo armonizamos estos pensamientos si Dios mismo nos dice aquí que no podemos dejar de congregarnos? Porque al hacer eso, incumplimos el mandamiento. ¿Qué es lo que debemos hacer entonces? ¿A qué debemos ser obedientes? Es la pregunta. Claro está ya que debemos ser obedientes. Pero ¿a qué debemos ser obedientes? En primer lugar, pues todos entendemos que obedecer el Evangelio, pero estamos hablando de personas que ya han obedecido el Evangelio. Personas que ya son salvos por la confianza que vimos en la primera sección, han sido salvos, han sido purificados, redimidos por la sangre de Jesús. ¿Qué después de ahí? ¿Será que somos salvos, siempre salvos? No importa lo que hagamos, aunque nos entreguemos a una vida de pecado y desobediencia, ¿el Señor nos seguirá perdonando? Claro que no. Debemos acercarnos a Dios con cuidado, verso 22. Purificados los corazones y lavados los cuerpos con agua pura. ¿A qué entonces necesitamos ser obedientes? Hay 3 palabras que nos ayudan en este texto. Parte de ellas ya lo he explicado un poco. La primera es armonía. La segunda es infierno y la tercera es cielo. Voy avanzando, hermanos, porque sé que el tiempo se nos va agotando. Hablemos ahora acerca de la armonía. ¿A qué me refiero con armonía? Nosotros necesitamos, hermanos, tener armonía, vivir en armonía con los demás miembros del cuerpo de Cristo. Ya lo leímos en el versículo 23 al 25 y ya lo expliqué, creo que en detalle. La razón para congregarnos, en primer lugar, es para alabar y glorificar el nombre del Señor. Eso está claro, esa es la primera razón. Pero Dios también nos pide congregarnos, no para marcar tarjeta, no para que alguien vea, no para que no me regañen. Yo me congrego porque amo a mis hermanos y porque voy a estimularlos, voy a animarlos a hacer buenas obras, a crecer en su fe, a crecer en tantas áreas de la vida que necesitamos. Es decir, yo tengo que pensar en ustedes y ustedes tienen que pensar en mí.
Estimularnos es un término, hermanos, que literalmente significa afilar. Ya ve que cuando nosotros usamos cuchillos en la cocina, a veces pierden el filo y se vuelven inútiles. No hay cosa peor, a los que nos gusta cocinar, no hay cosa peor que estar en la cocina utilizando un cuchillo sin filo. No sirve para nada. No sirve. Entonces una de dos, o lo afilamos para que funcione bien y corte los vegetales y cada una de las cosas que vamos a cortar, o lo afilamos o lo desechamos y compramos otro. Note, esa palabra estimularnos significa afilar. Espiritualmente hablando, cuando nosotros nos congregamos, tenemos comunión, pasamos juntos, nos afilamos, mejoramos, es la idea, mejoramos nuestra forma de amar, estimularnos al amor, mejoramos nuestras buenas obras. Esto no es posible cuando usted se queda en casa, esto no es posible. Cuando usted se queda en casa, hermanos, simplemente está diciendo, en primer lugar, cuando usted se queda en casa o se va a otro lugar el día domingo, usted simplemente está diciendo dos cosas. No me importa lo que Cristo hizo por mí y no me importa mis hermanos en Cristo tampoco. No me importa estimularlos. Pecamos al no congregarnos. Y pecamos porque fallamos en el mandamiento del verso 24, no porque haya que marcar tarjeta. La asistencia a las reuniones de la iglesia nos ayudan a ser cristianos más fuertes, mis hermanos. Es un pecado. En una ocasión conversaba con un hermano acerca de esta idea, ¿no? Y él dice, no es pecado dejar de congregarse. ¿Por qué? Yo me puedo reunir allá en la playa con mi familia o en cualquier lugar donde vayamos. Tenemos un pequeño devocional y tomamos la cena y cantamos y ahí nos reunimos. Porque la iglesia no es el edificio, la iglesia somos nosotros y donde nosotros estemos, ahí somos iglesia. Mire usted qué pensamiento más peligroso. Se ha olvidado usted del resto de su congregación, se ha olvidado usted del resto de los hermanos, cuando la Biblia dice que tenemos que mirarnos como en un microscopio. Pecamos, hermanos, al no congregarnos. ¿Y por qué dice usted, hermano, que pecamos? Vea en el mismo contexto, es que, como yo le decía a este hermano, ni siquiera estamos cambiando de libro de la Biblia, ni siquiera estamos cambiando de capítulo, ¿no? En el mismo capítulo, en el mismo contexto, luego del verso 25, dice el verso 26, porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Después de decir que debemos congregarnos para estimular a los hermanos, dice que si no lo hacemos, pecamos voluntariamente. Y haciendo esto, ya no hay más sacrificio por nuestros pecados, sino que lo que nos espera, verso 27, es una horrenda expectación de juicio, hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Menciona de nuevo el Antiguo Testamento y nos dice que por la ley de Moisés, o en la ley de Moisés, el que violaba esa ley por el testimonio de 2 o 3 testigos moría irremisiblemente. Es decir, no había duda de que debía morir alguien que violaba la ley. ¿Cuánto más? Hace esta pregunta en el verso 29. ¿Cuánto mayor castigo pensamos nosotros que ha de recibir alguien que pisoteare la sangre de Cristo Jesús y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Vea todo lo que sucede cuando usted no se congrega, hermano. Usted pisotea la sangre del Hijo de Dios. O literalmente dice pisotea al Hijo de Dios. Usted tiene por inmunda la sangre del pacto. Usted olvida el sacrificio que se pagó para que usted fuera santificado. Y, por último, usted afrenta al Espíritu de gracia, es decir, usted ofende
al Espíritu de Dios. ¡Wow! Entonces dejar de congregarse es una falta grave. Es una falta grave que, mire la descripción que hace. Es que es tan grande la descripción. Pisotear al Hijo de Dios, no nos importa lo que Él hizo, su sangre para mí no significa nada, su santificación, su regalo de la santificación para mí es cualquier cosa, el Espíritu que Él me ha dado también es cualquier cosa. No, pero seguimos pensando, hermanos, que si nos dejamos de congregar un día, nada va a pasar. ¡Wow! ¡Wow! No es así, hermano. No es así. Note, estamos hablando de la obediencia. Y Dios quiere que seamos obedientes en la armonía que debemos tener con los hermanos. ¡Wow! Esto es un tema, hermanos, profundo y que me llevaría a mí otra hora a desarrollar con ustedes. Yo tengo que estar bien con todos mis hermanos en la fe. No puedo yo estar enojado con un hermano, no puedo yo dejar de hablarle a un hermano, no puedo cambiarme de congregación porque no puedo ver a un hermano, no, debo tener armonía con ellos. Porque si no amo al hermano que tengo a la par, ¿cómo? Dice Juan, ¿cómo puedo decir que amo a Dios a quien no veo? Entonces, armonía es la primera palabra para recordar. La segunda es el infierno. ¿Usted quisiera ir al infierno? Yo no. Algunos no creen en el infierno, pero el infierno existe. El infierno es real. Parte de esto, de lo cual he mencionado ya o he explicado, es en esta sección. En el verso 26 dice que insultamos, ofendemos la sangre de Cristo. ¿Qué nos espera entonces? Verso 27. Nos espera el infierno. Dejar de obedecer a Dios implica que nos espera el infierno. Nos espera un hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Esto, dejar de congregarnos, dejar de estimular a los hermanos, no mantenernos firmes en nuestra profesión, significa que es un gran pecado y ya hemos leído lo que eso acarrea para nosotros. Hacer todo esto es como decir, Jesús no significa nada para mí. Ofendo la única sangre que me puede dar salvación y el Espíritu que Dios me dio como un regalo. Necesito armonía, necesito recordar que si no lo hago, me espera el infierno. Y la tercera palabra, hermanos, en esta noche es el cielo. Claro que todos queremos ir al cielo. No todos van a ir ahí, pero todos queremos ir ahí. Note lo que estos cristianos sufrieron. Estos cristianos, estos hebreos sufrieron, hermanos, por la causa de Cristo. Versículo 32 al 34. Pero traed, les dice, traed a la memoria los días pasados, en los cuales ustedes, después de haber sido iluminados, es decir, después de que obedecieron, sostuvieron gran combate de padecimientos. Tuvieron muchos padecimientos estos cristianos. Dice, por una parte, ciertamente con vituperios, insultos, ¿no? Y otra parte, tribulaciones. Con ellas dos ustedes fueron espectáculo. Y por otra, dice, por otra parte ustedes llegaron a ser compañeros. ¡Wow! Llegaron a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Aún en los problemas que estos hermanos tuvieron, se vieron como compañeros y se ayudaron. Es decir, durante un tiempo ellos se estimularon al amor, a las buenas obras. En los momentos difíciles es cuando los cristianos tenemos que estar más unidos. Incluso, dice el verso 34, ustedes de los presos se acordaron y se compadecieron de ellos. Llegaron a tal punto,
fue el grado de lucha de estos cristianos y de tribulación, que perdieron sus bienes. Vea, el despojo de vuestros bienes sufristeis, y lo sufrieron con gozo, dice el texto, porque ellos tenían garantía, tenían seguridad, tenían plena certidumbre de que ellos tenían una mejor y perdurable herencia en los cielos. Hermanos, ¿por qué estos cristianos sufrieron con gozo sus tribulaciones? ¿Por qué se apoyaron? ¿Por qué aún las cosas materiales de la vida que habían perdido les importaban poco? Porque sabían que su herencia celestial era mejor y era una herencia perdurable, una herencia que nunca se iba a destruir, que nunca se iba a acabar. Usted y yo necesitamos recordar esto, porque esta exhortación, hermanos, también es para nosotros. La recompensa también es el cielo para nosotros. Por eso es que en el versículo 35 les dice: no perdáis pues vuestra confianza. Esa confianza que tuvieron un día y que la atesoraron, no la pierdan ahora, no retrocedan del camino que han tomado. Están en Cristo, no se devuelvan al judaísmo, no se devuelvan a las antiguas prácticas, porque verso 36, nos es necesaria la paciencia, para que haciendo la voluntad de Dios obtengáis la promesa. Promesa, herencia, dos palabras que significan lo mismo: promesa, herencia. ¿Cuál es esa promesa y esa herencia? El cielo que Dios nos ha prometido. Verso 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Cristo está por venir, ha de venir, no tardará, vendrá. Debemos mantener una fe obediente que puede hacer perdurar nuestra alma. Verso 38, mas el justo por la fe vivirá, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Se pierde la salvación, está hablándole a cristianos. Por su fe, por su confianza, ustedes vivirán. Pero si retrocedieren, no agradará a mi alma. Les termina asegurando. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Note, seremos salvos por fe. Una vez que Cristo nos ha redimido, seguiremos siendo salvos por fe. La fe necesita seguir siendo parte de nuestra vida, y esa fe va a producir obras. Si tú no tienes obras, tu fe es muerta. Tu fe por sí sola no te salvará. Es por eso que en el siguiente capítulo, en el capítulo 11, hablará de la fe. Y hablará de la fe que todos necesitamos tener. En ese capítulo 11 usted encontrará la expresión: por fe, este hizo algo. Por fe, aquel hizo algo. Por fe, hombres y mujeres hicieron muchas obras. Y después de hacer esas obras, fueron justificados. Por la fe Abraham, por la fe Abel hizo. Por nuestra fe, o nuestra fe nos va a llevar a hacer algo. Se va a demostrar, a dar frutos. Es entonces, y solo entonces, que nosotros vamos por el camino correcto hacia la herencia, hacia la promesa que tenemos, el cielo. Pero si perdemos nuestra confianza, si perdemos nuestra fe y por tanto dejamos de hacer obras, el cielo no está preparado para nosotros. ¿Pueden estos hombres motivarnos a tener una vida de fe? Esperemos que sí. Lo veremos la próxima semana en el capítulo 11. Pero termino en esta noche recalcando lo que el verso 39 dice. Nosotros no somos de los que retroceden para perdición,
Usted que me escucha, hermano, usted que me escucha, ¿es su fe una fe que quiere retroceder para perdición o es su fe una fe para preservación de su alma? ¿Tiene usted la garantía de que es salvo en Cristo Jesús? Si es así, gloria sea a Dios. Si no es así, le invitamos a hacer los cambios necesarios en su vida para que esto sea una realidad, sea una garantía en su vida. Le agradezco haberme acompañado en el estudio de esta noche. Hermanos, el tiempo siempre es nuestro mayor enemigo. Espero que usted haya llegado hasta este momento y haya encontrado gran consuelo en la palabra de Dios. Dios mediante, nos encontramos la próxima semana para continuar estudiando su palabra. Que el Señor les bendiga grandemente.